El libro de Urantia. El libro de Urantia. Documento 68. Los albores de la civilización. Aquí comienza la narración de la prolongadísima lucha progresiva de la especie humana, a partir de una condición poco mejor que la existencia animal, a través de las edades intermedias y hasta los tiempos recientes, cuando una civilización real, aunque imperfecta, había evolucionado entre las razas superiores del género humano. La civilización es una adquisición racial, no es biológicamente inherente. Por consiguiente, todos los niños tienen que criarse en un medio ambiente de cultura, a la vez que cada generación sucesiva de la juventud tiene nuevamente que recibir su formación. Las cualidades superiores de la civilización, científicas, filosóficas y religiosas, no se transmiten de una generación a otra por herencia directa. Estos logros culturales se preservan únicamente mediante la conservación ilustrada de la herencia social. Los maestros de Dalmatia iniciaron la evolución social de tipo cooperativo y durante 300.000 años se educó al hombre en el concepto de las actividades de grupo. El hombre azul, sobre todo, se benefició con estas primeras enseñanzas sociales, el hombre rojo hasta cierto grado y el hombre negro menos que el resto. En tiempos más recientes, las razas amarillas y blanca han presentado el desarrollo social más avanzado de Urantia. 1. La socialización protectora. Cuando se los sitúa en estrecho contacto, los hombres suelen aprender a gustarse mutuamente, pero el hombre primitivo no rebosaba naturalmente del espíritu de la fraternidad ni del deseo de contacto social con sus semejantes. Más bien, aprendieron las razas primitivas por triste escarmiento que la unión hace la fuerza. Y es esta falta de atracción fraterna natural la que actualmente estorba a la realización inmediata de la hermandad del hombre en Urantia. Pronto la asociación llegó a ser el precio de la supervivencia. El hombre solo quedaba indefenso, a no ser que llevara la marca tribal que atestiguaba que pertenecía a un grupo que se vengaría indudablemente de todo asalto que se le hiciera. Incluso en la época de Caín resultaba fatal salir solo, sin llevar la marca de algún tipo de asociación. La civilización se ha convertido en el seguro del hombre contra la muerte violenta. En tanto se paga la prima por la sumisión a las numerosas exigencias de las leyes de la sociedad. La sociedad primitiva de este modo se fundó sobre la reciprocidad de la necesidad y sobre el incremento de seguridad por asociación, y la sociedad humana viene evolucionando en ciclos de edades como resultado de este temor al aislamiento y mediante la cooperación reacia. Los seres humanos primitivos no tardaron en aprender que los grupos son inmensamente mayores y más fuertes que la mera suma de cada una de sus unidades individuales. 100 hombres unidos y trabajando al unísono pueden mover una piedra bien grande. Una veintena de guardianes de la paz bien adiestrados pueden mantener a raya una turba enfurecida. Así pues, nació la sociedad, no de la mera asociación cuantitativa, sino más bien como resultado de la organización de los cooperadores inteligentes. La cooperación, no obstante, no es un rasgo natural del hombre. Éste aprende a cooperar al principio por el miedo y luego porque descubre más adelante que resulta muy beneficioso para sortear las dificultades del tiempo y para protegerse de los presuntos peligros de la eternidad. Los pueblos que tempranamente se organizaron así, en una sociedad primitiva,
llegaron a tener más éxito al enfrentarse a la naturaleza, así como al defenderse contra sus semejantes. Disponían de mayores posibilidades de supervivencia. Por ende, la civilización en Urantia ha progresado ininterrumpidamente a despecho de sus múltiples reveses. Debido únicamente al incremento del valor de la supervivencia por asociación, los múltiples desaciertos del hombre hasta este momento no han podido frenar ni destrozar la civilización humana. El hecho de que la sociedad cultural contemporánea sea un fenómeno relativamente reciente está bien demostrado en la supervivencia actual de las condiciones sociales primitivas que caracterizan a los aborígenes australianos y a los bosquimanes y pigmeos de África. Entre estos pueblos atrasados se puede observar un poco de la hostilidad primitiva de los grupos, el recelo personal y otros rasgos sumamente antisociales que fueron tan propios de todas las razas primitivas. Estos miserables restos de los pueblos no sociales de los tiempos antiguos dan elocuente testimonio del hecho que la tendencia individualista natural del hombre no pueda competir efectivamente con las organizaciones y asociaciones más potentes y poderosas de la progresión social. Estas atrasadas y recelosas razas antisociales, que hablan un dialecto diferente a 60 u 80 kilómetros de distancia entre sí, ejemplifican en qué clase de mundo estaríais viviendo actualmente de no ser por la enseñanza combinada del séquito corpóreo del príncipe planetario y las labores posteriores del grupo de elevadores raciales adánicos. La locución moderna «volver a la naturaleza» es un delirio de la ignorancia, una creencia en la realidad de una edad de oro pasada que es ficticia. El único fundamento de la leyenda de la Edad de Oro es el dato histórico de la existencia de Dalmatia y Edén, pero mucho distaron estas sociedades mejoradas de la realización de los sueños utópicos. 2. Los factores del progreso social. La sociedad civilizada es el resultado de los primeros esfuerzos del hombre para sobreponerse a la aversión que tenía al aislamiento. Pero lo antedicho no necesariamente indica el afecto mutuo. Hoy por hoy, el tumultuoso estado actual de ciertos grupos atrasados bien demuestra por lo que pasaron las primeras tribus. Pero aunque los individuos de una civilización puedan chocar unos con otros y luchar unos contra otros, y aunque la civilización en sí pueda aparentar ser una masa heterogénea que se esfuerza y lucha, ella refleja prueba de esfuerzo sincero, no de moribunda monotonía de estancamiento. Si bien el nivel de inteligencia ha contribuido considerablemente al ritmo del progreso cultural, la sociedad está concebida primordialmente para aminorar el elemento de riesgo en el modo de vivir del individuo y ha progresado con la misma rapidez que ha logrado aminorar el dolor y aumentar el elemento de placer en la vida. De este modo, avanza a paso lento todo el cuerpo social hacia la meta del destino, la extinción o la supervivencia, dependiendo si la meta es la autoconservación o la autogratificación. La autoconservación origina la sociedad, en tanto que la autogratificación excesiva destruye la civilización. La sociedad se ocupa de la autoperpetuación, la autoconservación y la autogratificación, pero el desarrollo y expresión de la personalidad humana es digno de convertirse en la meta inmediata de muchos grupos culturales. El instinto de manada del hombre natural casi no es suficiente para explicar el desarrollo de la organización social como la que hoy día existe en Urantia. Aunque en el fondo de la sociedad humana radica esta propensión gregaria innata, gran parte de la sociabilidad del hombre es adquirida.
El hambre de alimento y el deseo sexual fueron dos grandes influencias que contribuyeron a la temprana asociación de los seres humanos. El hombre comparte estos impulsos instintivos con los animales. La vanidad y el temor, más concretamente el temor de los fantasmas, fueron otras dos emociones que indujeron a los seres humanos a unirse y mantenerse unidos. La historia no es sino la crónica de la eterna lucha por el sustento del hombre. El hombre primitivo solo pensaba cuando tenía hambre. Guardar alimentos para su uso futuro fue su primer acto de abnegación y de autodisciplina. Con el desarrollo de la sociedad, el hambre por el sustento cesó de ser el único incentivo para la asociación mutua. Muchos otros tipos de hambre y la satisfacción de varias necesidades indujeron a la asociación más estrecha del género humano. Hoy por hoy, sin embargo, está la sociedad sobrecargada de un exceso de supuestas necesidades humanas. La civilización occidental del siglo XX fatigadamente sufre el peso de la descomunal sobrecarga del lujo y la desmesurada multiplicación de los deseos y anhelos humanos. La sociedad moderna sobrelleva la tensión de una de sus más peligrosas fases de vasta interasociación y complicadísima interdependencia. El hambre, la vanidad y el temor a los fantasmas ejercieron una presión social continua. En cambio, la gratificación de los deseos sexuales intervino en forma pasajera e intermitente. El deseo sexual por sí solo no impulsó a los hombres y mujeres primitivos a asumir las pesadas cargas del mantenimiento del hogar. El hogar primitivo se fundó sobre la inquietud sexual del varón cuando se le privaba de gratificación frecuente y sobre el devoto amor materno de la hembra humana, el cual en cierta medida comparte con las hembras de todos los animales superiores. La presencia de un recién nacido desvalido determinó en un principio la diferenciación de las actividades del hombre y de la mujer. La mujer tenía que mantener una residencia fija donde pudiera labrar la tierra, y desde los tiempos más primitivos siempre se ha considerado hogar donde quiera que se encontraba la mujer. De este modo, la mujer llegó a ser imprescindible dentro del esquema social que iba evolucionando, no tanto por la pasión sexual efímera como a consecuencia de las necesidades alimenticias. Ella desempeñó un papel esencial en la manutención. Fue proveedora de alimentos, bestia de carga y compañera capaz de soportar malos tratos sin resentimientos violentos, y además de todas estas características deseables, era un medio de gratificación sexual siempre a disposición. Casi todo lo que es de valor duradero en la civilización tiene sus raíces en la familia. La familia fue el primer grupo pacifista fructuoso, pues en él aprendían el hombre y la mujer a adaptar sus antagonismos y al mismo tiempo a enseñar a sus hijos a ir en pos de la paz. La función del matrimonio en la evolución es afianzar la supervivencia de la raza, no solo obtener la felicidad personal. La autoconservación y la autoperpetuación son los verdaderos fines del hogar. La autogratificación es incidental y no esencial, salvo como incentivo para garantizar la unión sexual. La naturaleza exige la supervivencia, pero las artes de la civilización continúan aumentando los placeres del matrimonio y las satisfacciones de la vida familiar. Si se amplía la vanidad para incluir el orgullo, la ambición y el honor, entonces se puede discernir no solamente cómo estas propensiones contribuyen a la formación de las asociaciones humanas, sino además cómo también mantienen unidos a los hombres, puesto que tales emociones son vanas sin espectadores ante quienes hacer ostentación. Al poco tiempo, la vanidad se relacionó con otras emociones e impulsos que requerían un foro social donde exhibirse y satisfacerse. Este grupo de emociones dio origen a los comienzos primitivos de todo arte ceremonial
y todas las formas de juegos deportivos y torneos. La vanidad contribuyó sobremanera al nacimiento de la sociedad, pero en el momento de estas revelaciones, los empeños cerrados de una generación vanagloriosa amenazan con dar al traste con toda la complicada estructura de una civilización sumamente especializada. Hace mucho tiempo que el deseo del placer reemplazó al deseo del sustento. Los fines sociales legítimos de la autoconservación se están transformando aceleradamente en viles y amenazadoras formas de la autogratificación. La autoconservación edifica la sociedad. La autogratificación desenfrenada indefectiblemente destruye la civilización. 3. La influencia socializadora del temor a los fantasmas. Los deseos primitivos produjeron la sociedad original, pero el temor a los fantasmas la mantuvo íntegra y le dio a su existencia un aspecto extrahumano. El temor común tuvo un origen fisiológico, el temor al dolor físico, al hambre no satisfecha o a alguna calamidad terrenal, pero el temor a los fantasmas era una clase nueva y en cierta forma sublime del terror. El soñar con fantasmas probablemente fue el factor individual más grande en la evolución de la sociedad humana. Aunque la mayoría de los sueños perturbaba sobremanera a la mente primitiva, el sueño fantasmal, de hecho, aterrorizó a los hombres primitivos, induciendo a estos soñadores supersticiosos a tomarse en brazos, dispuestos a asociarse seriamente para la protección mutua contra los peligros imaginarios, vagos e invisibles del mundo de los espíritus. El sueño fantasmal constituye una de las primeras diferencias que aparecieron entre la mente animal y la humana. Los animales no visualizan la supervivencia después de la muerte. Con excepción de este factor fantasmal, se fundó toda la sociedad sobre las necesidades fundamentales e impulsos biológicos básicos. Sin embargo, el temor a los fantasmas introdujo un nuevo factor en la civilización, un temor que trasciende las necesidades elementales del individuo y que se eleva aún mucho más allá de las luchas por mantener el grupo. El pavor por los espíritus de los difuntos idos sacó a la luz una nueva y asombrosa forma de miedo, un pasmoso y poderoso terror, que fustigó los órdenes sociales poco rigurosos de las edades primitivas para hacerlos más estrictamente disciplinados y mejor controlados que los de los tiempos antiguos. Esta superstición sin sentido, un poco de la cual aún persiste, preparó las mentes de los hombres, mediante el temor supersticioso de lo irreal y lo sobrenatural, para el descubrimiento posterior del temor al Señor, que es el comienzo de la sabiduría. Los temores infundados de la evolución están concebidos para sustituirse por la admiración reverente a la deidad, inspirada por la revelación. El primer culto del temor a los fantasmas llegó a ser un lazo social fuerte, y desde aquel día remoto la humanidad continúa afanándose en variada medida por la consecución de la espiritualidad. El hambre y el amor atrajeron a los hombres a unirse. La vanidad y el temor a los fantasmas los mantuvieron unidos. Pero estas emociones solas, sin influencia de las revelaciones pacificadoras, no son capaces de soportar la tensión de las sospechas e irritaciones de las interasociaciones humanas. Sin ayuda de las fuentes superhumanas, la tensión de la sociedad estalla al alcanzar ciertos límites, y estas mismas influencias de la movilización social, el hambre, el amor, la vanidad y el temor, conspiran para sumir a la humanidad en la guerra y en el derramamiento de sangre. La tendencia pacifista de la raza humana no es una dotación natural, se deriva más bien de las enseñanzas de la religión revelada, de la experiencia acumulada de las razas progresivas, pero aún más de las enseñanzas de Jesús, el príncipe de la paz. 4.
La evolución de las costumbres establecidas. Todas las instituciones sociales modernas surgen de la evolución de las costumbres primitivas de vuestros antepasados salvajes. Las convenciones de hoy son las costumbres modificadas y ampliadas de ayer. El hábito es para el individuo lo que la costumbre es para el grupo, y las costumbres de los grupos con el tiempo se convierten en tradiciones folclóricas o tribales, las convenciones de las masas. Todas las instituciones de la sociedad humana actual tienen su humilde origen en estos remotos comienzos. Debe tenerse presente que las costumbres establecidas se originaron al esforzarse por adaptar la vida en grupo a las condiciones de la existencia en masa. Las costumbres constituyeron la primera institución social del hombre, y todas estas reacciones tribales surgieron del esfuerzo para evitar el dolor y la humillación y al mismo tiempo procurar gozar del placer y del poder. El origen de las tradiciones folclóricas, tal como el origen de las lenguas, es siempre inconsciente y no intencionado, y por tanto siempre amortajado en misterio. El temor de los fantasmas indujo al hombre primitivo a visualizar lo sobrenatural y así firmemente asentó los cimientos de aquellas poderosas influencias sociales de la ética y la religión que a su vez preservaron intactas de generación en generación las costumbres y tradiciones de la sociedad. Lo único que al principio sirvió para establecer y cristalizar las costumbres fue la creencia de que los difuntos eran celosos de los medios por los que habían vivido y muerto. Por consiguiente, infligirían severos castigos a los mortales vivientes que se atrevieran a despreciar desconsideradamente los reglamentos de la vida a los cuales aquellos habían hecho honor cuando eran de carne y hueso. Todo lo antedicho queda mejor ilustrado por la reverencia que la raza amarilla tiene presentemente por sus antepasados. La religión primitiva, que se desarrolló posteriormente, reforzó sobremanera el temor a los fantasmas al estabilizar las costumbres. Sin embargo, la civilización en avance viene liberando en creciente escala a la humanidad del cautiverio del temor y de la esclavitud de la superstición. Antes de la instrucción libertadora y liberalizadora de los maestros de Dalmatia, el hombre antiguo fue una víctima indefensa del rito de las costumbres establecidas. Un interminable ceremonial aprisionaba al salvaje primitivo. Todo lo que hacía desde que despertaba por la mañana hasta la hora de dormirse en su caverna por la noche, lo hacía en cierta forma prescrita, de acuerdo con las tradiciones de la tribu. Fue esclavo de la tiranía de la usanza. Su vida no contuvo nada libre, espontáneo ni original. No hubo progreso natural hacia la existencia superior mental, moral o social. La costumbre tuvo al hombre primitivo en su puño férreo. El salvaje fue un verdadero esclavo de la usanza, pero de cuando en cuando han surgido aquellas variaciones de la norma que se atrevieron a inaugurar nuevos modos de pensar y métodos mejorados de vivir. No obstante, la inercia del hombre primitivo constituye el freno de seguridad biológica contra una precipitación demasiado repentina al ruinoso desequilibrio de una civilización que avanza con demasiada rapidez. Sin embargo, estas costumbres no son un mal incondicional. Su evolución debe continuar. Es casi fatal para la supervivencia de la civilización emprender su modificación global mediante la revolución radical. La costumbre ha sido el hilo de continuidad que ha mantenido unida la civilización. El camino de la historia humana está atestado de restos de costumbres descartadas y prácticas sociales obsoletas, pero no ha perdurado ninguna civilización que haya abandonado sus costumbres establecidas, salvo para adoptar costumbres mejores y más adecuadas. La supervivencia de una sociedad
depende principalmente de la evolución progresiva de sus costumbres. El proceso de la evolución de las costumbres surge del deseo de experimentación. Se proponen nuevas ideas, sobreviene la competencia. Una civilización progresiva abraza la idea progresiva y perdura. El tiempo y la circunstancia finalmente seleccionan el grupo más apto para la supervivencia, pero lo anterior no implica que cada uno de los cambios aislados en la composición de la sociedad humana haya sido para el bien. No, claro que no, pues ha habido muchos, pero muchos retrocesos en la prolongada lucha progresiva de la civilización de Urantia. 5. Las técnicas de la tierra, las artes de la manutención. La tierra es el escenario de la sociedad. Los hombres son los actores. El hombre ha de adaptar constantemente su forma de actuar para ajustarse a las condiciones de la tierra. La evolución de las costumbres depende siempre de la relación hombre-tierra. Lo antedicho es cierto a pesar de lo difícil que sea discernirlo. La técnica de la tierra del hombre o las artes de la manutención más su nivel de vida es igual a la suma total de las costumbres populares, las costumbres establecidas. La suma total de la adaptación del hombre a las exigencias de la vida es igual a su civilización cultural. Las primeras culturas humanas surgieron a lo largo de los ríos del hemisferio oriental y hubo 4 grandes etapas en la marcha progresiva de la civilización, a saber, 1. La etapa de la recolección. La coacción del sustento, el hambre, indujo a la primera forma de organización industrial, las filas primitivas de recolección de alimentos. Algunas veces la marcha de tal fila de hambre podía medir 15 kilómetros según atravesaba el terreno recogiendo los alimentos. Esta corresponde a la primitiva etapa nómada de la cultura y es el modo de vida que siguen los bosquimanes de África hoy en día. 2. La etapa de la caza. La invención de las armas le permitió al hombre convertirse en cazador y así ganar considerable libertad de la esclavitud del sustento. Un andonita listo que se había magullado gravemente el puño en combate encarnizado, redescubrió el concepto de emplear un palo largo a manera de brazo y una piedra dura atada a la punta con fibras a manera de puño. Muchas tribus, independientemente, hicieron descubrimientos de esta índole y estas distintas formas de martillos representaron un gran paso de avance en la civilización humana. Hoy en día, algunos aborígenes australianos no han progresado mucho más allá de esta etapa. Los hombres azules llegaron a ser cazadores y tramperos expertos. Cercando las aguas de los ríos, apresaban abundante pescado y desecaban el excedente para el invierno. Muchas formas de ingeniosos cepos y trampas se empleaban para atrapar las presas, pero las razas más primitivas no cazaban los animales grandes. 3. La etapa del pastoreo. La domesticación de los animales hizo posible esta fase de la civilización. Los árabes y los aborígenes de África figuran entre los pueblos pastores más recientes. La vida pastoral ofreció más alivio a la esclavitud del sustento. El hombre aprendió a subsistir de los réditos de su capital, el incremento en sus rebaños, lo cual brindó más tiempo libre para la cultura y el progreso. La sociedad prepastoral fue de cooperación entre los sexos, pero la difusión de la ganadería rebajó a la mujer a un ínfimo nivel de esclavitud social. Anteriormente, al hombre le incumbía conseguir los alimentos de fuente animal y a la mujer obtener los comestibles vegetales. Por tanto, al entrar el hombre en la era pastoral de su existencia, la dignidad femenina bajó grandemente. Ella aún tiene que afanarse por proveer a las necesidades vegetales de la vida. En cambio,
El hombre no necesita hacer más que atender a los rebaños para proporcionar una abundancia de comida animal. De este modo, el hombre llegó a independizarse relativamente de la mujer. A través de toda la edad pastoral, la condición de la mujer decayó de forma ininterrumpida. Hacia fines de esta era, ella se había convertido en poco más que un animal humano, destinada a trabajar y a parir la prole humana, de forma muy parecida a los animales del rebaño. De ellas se esperaba que labraran la tierra y produjeran la cría. Tuvieron gran amor por su ganado los hombres de las edades pastorales, tanto más a pena que no hubieran desarrollado un afecto más profundo por sus esposas. 4. La etapa agrícola. La domesticación de las plantas fue responsable de esta era y representa el tipo superior de la civilización material. Tanto Caligastia como Adán se empeñaron en enseñar la horticultura y agricultura. Adán y Eva fueron hortelanos, no pastores, y el cultivo de la huerta era una cultura avanzada en aquellos días. El cultivo de las plantas ejerce una influencia ennoblecedora en todas las razas del género humano. La agricultura multiplicó más de 4 veces la razón tierra-hombre del mundo. Puede combinarse con los esfuerzos pastorales de la antigua etapa cultural. Cuando se imbrican las 3 etapas, los hombres cazan y las mujeres labran la tierra. Siempre han existido rozamientos entre los pastores y los labradores. El cazador y el pastor eran aguerridos, beligerantes. El agricultor tiende más al tipo pacifista. La asociación con los animales sugiere la lucha y la fuerza. La asociación con las plantas inculca la paciencia, la paz y la tranquilidad. La agricultura y el industrialismo son actividades de paz. En cuanto a actividades sociales mundiales, sin embargo, la debilidad de ambos estriba en que carecen de emoción y aventura. La sociedad humana ha evolucionado desde la etapa de la caza a través de la de los pastores hasta la etapa territorial de la agricultura. Cada etapa de esta civilización progresiva fue acompañada por cada vez menos nomadismo. El hombre comenzó a vivir más y más en su hogar. Actualmente la industria va suplementando a la agricultura, con la consiguiente urbanización y multiplicación de grupos no agrícolas de las clases ciudadanas. Pero una era industrial no tiene esperanzas de sobrevivir si sus dirigentes dejan de reconocer que aún el más completo desarrollo social siempre ha de descansar sobre sólidos cimientos agrícolas. 6. La evolución de la cultura. El hombre es una criatura de la tierra, un hijo de la naturaleza. Por mucho que se esfuerce por escapar de la tierra, en última instancia está destinado al fracaso. Del polvo eres y al polvo volverás. Se aplica todo el género humano al pie de la letra. La lucha primordial del hombre fue, sigue siendo y siempre será por la tierra. Las primeras asociaciones sociales de seres humanos primitivos se concertaron a fin de ganar estas luchas por la tierra. La relación tierra-hombre es la base de toda la civilización social. La inteligencia del hombre, por medio de las artes y ciencias, aumentó el rendimiento de la tierra. Al mismo tiempo, se pudo frenar hasta cierto punto el aumento natural de la prole y de este modo se proporcionó el sustento y el tiempo libre para edificar una civilización cultural. Rige a la sociedad humana una ley que decreta que la población ha de variar en proporción directa a las artes de la tierra e inversa al nivel de vida. A través de estas primeras edades, aún más en el presente, la ley de la oferta y la demanda, en lo referente a los hombres y la tierra, determinaba el valor estimado de ambos. Durante los tiempos en que había abundancia de tierras, territorios no ocupados,
y la necesidad de hombres era grande y por ende el valor de la vida humana era muy elevado, consiguientemente la pérdida de la vida era más aterradora. Durante períodos de escasez de tierra y correspondiente sobrepoblación, la vida humana se abarataba relativamente, de tal forma que la guerra, el hambre y la peste se consideraban con menos preocupación. Cuando se reduce el rendimiento de la tierra o se aumenta la población, se reanuda la lucha inevitable, afloran los peores rasgos de la naturaleza humana. La mejora en el rendimiento de la tierra, el desarrollo de las artes mecánicas y la reducción de la población tienden a fomentar el desarrollo del mejor aspecto de la naturaleza humana. La sociedad primitiva desarrolla los elementos no especializados del género humano. Las bellas artes y el verdadero progreso científico, conjuntamente con la cultura espiritual, han prosperado más en los centros poblados más grandes, siempre y cuando estuvieran respaldados por una población agrícola e industrial ligeramente por debajo de la razón tierra-hombre. Las ciudades siempre multiplican el poder de sus habitantes para el bien o para el mal. Los niveles de vida siempre han influido sobre el tamaño de la familia. Cuanto más alto el nivel de vida, más pequeña la familia, hasta el punto de estabilización de crecimiento o extinción gradual. A través de las edades, los niveles de vida han determinado la calidad de una población sobreviviente en contraposición a la mera cantidad. Los niveles de vida de las clases locales dan origen a nuevas castas sociales, nuevas costumbres establecidas. Cuando los niveles de vida se complican demasiado o llegan a ser demasiado lujosos, no tardan en convertirse en suicidas. Las castas son el resultado directo de fuertes presiones sociales debidas a la intensa competencia producida por la densidad de la población. Las primeras razas a menudo recurrieron a prácticas destinadas a restringir la población. Todas las tribus primitivas mataban a los niños deformes o enfermizos. A las recién nacidas las mataban frecuentemente antes de la época de la compra de las mujeres para esposas. Algunas veces se estrangulaban los hijos al nacer, pero el método predilecto era el del abandono. El padre de gemelos solía insistir en que se matara a uno de los dos, pues se creía que los alumbramientos múltiples resultaban de la magia o de la infidelidad. En general, sin embargo, a los gemelos del mismo sexo se les perdonaba la vida, aunque casi fueron universales estos tabúes acerca de los gemelos, nunca formaron parte de las costumbres establecidas de los andonitas. Estos pueblos siempre consideraron a los gemelos como augurios de buena suerte. Muchas razas aprendieron la técnica del aborto y esta práctica llegó a ser muy común después de establecerse el tabú del parto entre las solteras. Durante mucho tiempo fue costumbre que una joven soltera diera muerte a su prole, pero entre los grupos más civilizados, estos hijos ilegítimos pasaban a la tutela de la madre de la joven. Muchos clanes primitivos fueron virtualmente exterminados por la práctica del aborto y el infanticidio. No obstante, a pesar de los dictados de las costumbres, se destruían muy pocos niños que ya habían sido amamantados, ya que el afecto materno es demasiado fuerte. Aún en el siglo XX perduran restos de estos controles primitivos de la población. Existe una tribu en Australia cuyas madres se niegan a criar a más de 2 o 3 hijos. No hace mucho tiempo, una tribu caníbal se comía a cada 5º hijo que naciera. En Madagascar, algunas tribus siguen destruyendo todos los niños nacidos en ciertos días aciagos, lo cual resulta en la muerte de alrededor de 25% de todos los recién nacidos. Desde la perspectiva mundial, la sobrepoblación no ha sido nunca un problema grave en el pasado,
Pero si disminuyen las guerras y la ciencia va controlando en creciente escala todas las enfermedades humanas, puede llegar a ser un grave problema en un futuro próximo. En tal momento se someterá a prueba la sabiduría de los mandatarios del mundo. ¿Tendrán los dirigentes de Urantia la perspicacia y la valentía para fomentar la multiplicación del ser humano medio o estable en vez de los extremos de los supernormales y los grupos cada vez mayores de subnormales? Se debe fomentar al hombre normal. Él es la espina dorsal de la civilización y la fuente de los genios mutantes de la raza. Se deberá mantener al hombre subnormal bajo el control de la sociedad. No se deben producir más de los que se requieran para atender a los niveles inferiores de la industria, aquellas tareas que requieren inteligencia por encima del nivel animal, pero de exigencias tan exiguas como para dar constancia de verdadera esclavitud y subyugación a los tipos superiores de la humanidad. Presentado por un Melquisedec asignado en otro tiempo a Urantia. El libro de Urantia, documento 69, las instituciones humanas primitivas. Emocionalmente, el hombre sobrepasa a sus antepasados animales en su capacidad de apreciar el humor, el arte y la religión. Socialmente, el hombre exhibe su superioridad por cuanto es fabricante de herramientas, comunicador y creador de instituciones. Cuando los seres humanos conservan los grupos sociales por mucho tiempo, dichos conjuntos siempre resultan en la creación de ciertas tendencias de actividad que culminan en la institucionalización. La mayoría de las instituciones del hombre han resultado economizadoras de trabajo y a la vez contribuyen un tanto a mejorar la seguridad del grupo. El hombre civilizado se precia considerablemente del carácter, la estabilidad y continuidad de sus instituciones establecidas, pero todas las instituciones humanas no son sino las costumbres acumuladas del pasado, en tanto han sido conservadas por los tabúes y dignificadas por la religión. Tales legados llegan a ser tradiciones y las tradiciones a la larga se transforman en convenciones. 1. Las instituciones humanas fundamentales. Todas las instituciones humanas atienden a alguna necesidad social, pasada o actual, a pesar de que su desarrollo excesivo, indefectiblemente, le resta mérito al individuo, puesto que se eclipsa la personalidad y se menoscaba la iniciativa. El hombre debe controlar sus instituciones en vez de permitir que sea dominado por estas creaciones de la civilización en avance. Las instituciones humanas son de tres clases generales. 1. Las instituciones de la autoconservación. Estas instituciones engloban aquellas prácticas que surgen del hambre del sustento y sus instintos afines de la autopreservación. Comprenden la industria, la propiedad, la guerra de provecho y todos los mecanismos reguladores de la sociedad. Tarde o temprano, el instinto del temor fomenta el establecimiento de estas instituciones de la supervivencia mediante el tabú, la convención y la sanción religiosa. Pero el temor, la ignorancia y la superstición han desempeñado un papel prominente en la etapa inicial del origen y subsiguiente desarrollo de todas las instituciones humanas. 2. Las instituciones de la autoperpetuación. Estos son los establecimientos de la sociedad que surgen del deseo sexual, del instinto materno y de las emociones tiernas superiores de las razas. Engloban las salvaguardas sociales del hogar y la escuela, de la vida familiar, la educación, la ética y la religión. Incluyen las costumbres matrimoniales, la guerra defensiva y la formación del hogar. 3. Las instituciones de la autogratificación. Estas son las prácticas que surgen de las proclividades de la vanidad
y de las emociones del orgullo. Comprenden las costumbres de la indumentaria y adorno personal, las usanzas sociales, la guerra por la gloria, el baile, la diversión, los juegos y otras fases de gratificación sensual. Pero en la civilización jamás han evolucionado instituciones distintivas de la autogratificación. Estos tres grupos de prácticas sociales están íntimamente interrelacionados y son minuciosamente interdependientes unos de otros. En Urantia representan una organización compleja que funciona como un solo mecanismo social. 2. Los albores de la industria. La industria primitiva se desarrolló lentamente a manera de seguro contra los terrores del hambre. Al principio de su existencia, el hombre fue aprendiendo de algunos animales a almacenar comida durante una cosecha abundante para los días de escasez. Antes de los albores de la frugalidad incipiente y la industria primitiva, la suerte de la tribu común fue de miseria y verdadero sufrimiento. El hombre primitivo tuvo que competir con todo el reino animal para sus alimentos. La gravedad de la competencia siempre arrastra al hombre a rebajarse al nivel de lo bestial. La pobreza es su estado natural y tiránico. La riqueza no es un don natural, resulta del trabajo, la ciencia y la organización. El hombre primitivo no demoró en reconocer las ventajas de la asociación. La asociación condujo a la organización y el primer resultado de la organización fue la división del trabajo, con su subsiguiente ahorro de tiempo y materiales. Estas especializaciones del trabajo surgieron de la adaptación a la presión, siguiendo los caminos de menor resistencia. Los salvajes primitivos nunca realizaron los trabajos con gusto ni de buen grado. Su conformidad se debió a la coacción de la necesidad. El hombre primitivo tuvo aversión al trabajo arduo y no se apresuraba, a no ser que se confrontara con algún peligro grave. El elemento temporal del trabajo, el concepto de realizar una tarea dada dentro de cierto límite de tiempo, es una noción del todo moderna. Los antiguos nunca tuvieron prisa. A las razas del hombre primitivo, que eran inactivas por naturaleza, las impulsó a las vías de la industria, la doble exigencia de la intensa lucha por la existencia y los niveles de vida en constante avance. El trabajo, los esfuerzos del proyecto, distingue al hombre de las bestias, cuyos esfuerzos son en su mayoría instintivos. La necesidad del trabajo es la suprema bendición del hombre. Todo el séquito del príncipe trabajó. Laboraron mucho por ennoblecer el trabajo físico en Urantia. Adán fue hortelano. El Dios de los hebreos trabajó. Fue el creador y sostenedor de todo. Los hebreos fueron la primera tribu en dar mayor importancia a la industria. Fueron el primer pueblo en decretar que el que no trabaje no comerá. Pero muchas de las religiones del mundo revirtieron al ideal anterior de la ociosidad. Júpiter fue juerguista y Buda llegó a ser un reflexivo devoto del ocio. Las tribus Sanjik fueron relativamente industriosas cuando residían fuera de las regiones tropicales. Sin embargo, hubo una dilatadísima lucha entre los perezosos devotos de la magia y los apóstoles del trabajo, los que ejercitaron la previsión. La primera previsión humana fue dirigida hacia la conservación del fuego, el agua y la comida, pero el hombre primitivo fue un jugador nato. Una y otra vez quiso agenciarse algo a cambio de nada, y muy a menudo durante estos tiempos primitivos se les atribuyeron los logros acumulados de la práctica de la paciencia a los amuletos. La magia tardó mucho en doblegarse ante la previsión, la abnegación y la industria. 3. La especialización del trabajo. Al principio, las circunstancias naturales y luego las sociales determinaron las divisiones del trabajo en la sociedad primitiva.
Los órdenes originales de la especialización del trabajo fueron: 1. La especialización basada en el sexo. Las labores de la mujer derivaron de la presencia selectiva del hijo. Las mujeres por naturaleza aman a los recién nacidos más que los hombres. Así, la mujer se convirtió en trabajadora de rutina, en tanto que el hombre se convirtió en cazador y luchador, practicando marcados períodos de trabajo y descanso. A través de las edades, los tabúes han servido para mantener a la mujer estrictamente en su campo. El hombre, de forma muy egoísta, ha elegido el trabajo más ameno, dejando el arduo trabajo rutinario a la mujer. El hombre siempre se ha avergonzado de realizar las labores de la mujer y, sin embargo, la mujer jamás ha demostrado renuencia alguna al realizar las labores del hombre. Pero resulta extraño que tanto el hombre como la mujer siempre hayan colaborado juntos en la construcción e instalación del hogar. 2. La modificación que resulta de la vejez y las enfermedades. Estas diferencias determinaron la siguiente división del trabajo. Pronto a los ancianos e inválidos los pusieron a trabajar fabricando herramientas y armas. Después se les asignó la construcción de obras de riego. 3. La diferenciación basada en la religión. Los curanderos fueron los primeros seres humanos en eximirse del arduo trabajo físico. Constituyeron la clase precursora de los profesionales. Los forjadores representaron un grupo reducido que compitió con los curanderos como magos. Sus conocimientos de la metalurgia hicieron que se les temiera. Los llamados forjadores blancos o estañeros y los forjadores negros o herreros dieron origen a las primitivas creencias en la magia blanca y negra. Con el tiempo, estas creencias llegaron a incidir en la superstición de los fantasmas buenos y malos, los espíritus buenos y malos. Los forjadores fueron el primer grupo no religioso en gozar de privilegios especiales. Se consideraron como neutrales durante la guerra y este ocio adicional los convirtió en la clase de los políticos de la sociedad primitiva. No obstante, a causa de crasos abusos de dichos privilegios, llegaron los forjadores a ser odiados universalmente, y no tardaron los curanderos en fomentar este odio hacia sus competidores. En esta primera contienda entre la ciencia y la religión, ganó la religión, la superstición. Tras haber sido echados de las aldeas, los forjadores mantuvieron las primeras posadas, albergues públicos en los aledaños de los poblados. 4. El amo y el esclavo. La siguiente diferenciación del trabajo surgió de las relaciones de los conquistadores con los conquistados, lo cual supuso el comienzo de la esclavitud humana. 5. La diferenciación basada en las diversas dotaciones físicas y mentales. Las diferencias inherentes a los hombres favorecieron las ulteriores divisiones del trabajo. No nacen iguales todos los seres humanos. Los primeros especialistas en la industria fueron los fabricantes de pedernales y los mamposteros. A estos dos le siguieron los forjadores. Posteriormente se desarrolló la especialización en grupos. Familias y clanes enteros se dedicaron a ciertos tipos de trabajo. El origen de una de las primeras castas sacerdotales, aparte de los curanderos tribales, se debió a la exaltación supersticiosa de una familia de expertos fabricantes de espadas. El primer grupo de especialistas en la industria fueron los exportadores de la sal gema y los alfareros. Las mujeres trabajaron la alfarería sencilla y los hombres la decorada. Las mujeres trabajaron la tejeduría y la costura entre algunas tribus y en otras los hombres realizaron estas labores. Los primeros trocadores fueron las mujeres. Se emplearon como espías, efectuando el trocamiento como empresa secundaria. Entonces se expandió la permuta. Las mujeres hicieron de intermediarias, corredoras. Luego surgió la clase mercante que cobraba una comisión, ganancias, a cambio de sus servicios.
El creciente trueque en grupo evolucionó en el comercio. Tras el intercambio de productos básicos, nació el intercambio de mano de obra especializada. 4. Los comienzos del comercio de permuta. Tal como el matrimonio por contrato siguió al matrimonio por captura, asimismo el comercio por trueque siguió a la toma de posesión por la fuerza. Pero medió un prolongado periodo de piratería entre los primeros ejercicios del trueque mudo y el posterior comercio por métodos modernos de canje. En un principio, el trueque fue efectuado por trocadores armados que dejaban sus mercaderías en un paraje neutral. Las mujeres realizaron los primeros mercados. Ellas fueron los primeros trocadores, lo cual se debió a que eran las portadoras de las cargas. Los hombres fueron los guerreros. Al poco tiempo se desarrolló la mesa de trueques, un muro lo bastante ancho para impedir que los comerciantes se alcanzaran con armas. Se empleó un fetiche para montar guardia sobre los depósitos de las mercaderías para el trueque mudo. Estas plazas eran seguras contra el hurto. No se quitaba nada a menos que fuera mediante la permuta o compra. Con un fetiche de guardia siempre estaban a salvo las mercaderías. Los comerciantes anteriores fueron escrupulosamente honrados dentro de su tribu, pero consideraron que era correcto engañar a los extraños que venían de lejos. Incluso los hebreos primitivos reconocieron otro código de ética al tratar con los gentiles. El trueque mudo continuó durante muchísimo tiempo antes de que los hombres se encontraran desarmados en la sagrada plaza del mercado. Estas mismas plazas se convirtieron en los primeros sitios de santuario y en algunos países llegaron a conocerse por ciudades de refugio. Todo fugitivo que llegara a la plaza del mercado estaba sano y salvo del ataque. Los primeros pesos fueron los granos de trigo y otros cereales. El primer medio de permuta fue un pescado o una cabra. Después, la vaca llegó a ser una unidad de trueque. La escritura moderna se originó en los primeros registros del comercio. La primera literatura del hombre fue un documento de promoción comercial, una publicidad de la sal. Gran parte de las guerras anteriores se libraron en pos de depósitos naturales, tales como el pedernal, sal y metales. El primer tratado tribal, formal, trató de la intertribalización de un depósito de sal. Estos lugares acordados en los tratados brindaron la oportunidad de intercambiar ideas y alternar con varias tribus en un marco amistoso y pacífico. La escritura progresó a través de las etapas del palo mensajero, los cordones anudados, la pictografía, los jeroglíficos y los cintos de cuentas de concha, hasta los primeros alfabetos simbólicos. El envío de mensajes evolucionó desde las primitivas señales de humo hasta los correos pedestres y a lomo de bestias, ferrocarriles y aviones, así como el telégrafo, el teléfono y la comunicación inalámbrica. Los mercaderes antiguos transportaron nuevas ideas y mejores métodos por todo el mundo habitado. El comercio que se vinculaba con la aventura resultó en la exploración y el descubrimiento, y todo lo anterior dio a luz al transporte. El comercio ha sido el gran civilizador mediante la promoción de la fertilización intercultural. 5. Los comienzos del capital. El capital es el trabajo aplicado a manera de renunciación del presente a favor del futuro. Los ahorros representan una forma de seguro para la conservación y la supervivencia. El acaparamiento de los alimentos desarrolló el autodominio y creó los primeros problemas del capital y el trabajo. El hombre que tenía comida, con tal que pudiera preservarla de los hurtadores, disponía de una franca ventaja sobre el hombre que no la tenía. El banquero primitivo
fue el valiente de la tribu. A él se le consignaban los tesoros colectivos, de modo que el clan entero defendía su choza en caso de asalto. De este modo, la acumulación del capital del individuo y la riqueza colectiva no tardaron nada en resultar en la organización castrense. En un principio, estas precauciones se concibieron para defender la propiedad contra los invasores foráneos, pero más adelante se convirtió en costumbre mantener la organización militar ejercitada, entablando invasiones de la propiedad y riqueza de las tribus vecinas. Los impulsos fundamentales que redundaron en la acumulación del capital fueron: 1. El hambre, relacionada con la previsión. Guardar y conservar los alimentos supuso el poder y comodidad para los que contaban con suficiente previsión para prepararse para las necesidades futuras. El almacenamiento de los alimentos fue suficiente garantía contra el hambre y las catástrofes, y en realidad se concibió todo el cuerpo de costumbres primitivas para ayudarle al hombre a subordinar el presente al futuro. 2. El amor a la familia. El deseo de satisfacer sus necesidades. El capital representa el ahorro de la propiedad, a despecho de la presión de las necesidades del presente, a fin de asegurarse contra las exigencias del futuro. Una parte de esta necesidad futura puede incidir en la posteridad de uno. 3. La vanidad. El anhelo de exhibir las acumulaciones de propiedad de uno. La ropa de sobra figuró entre los primeros símbolos de la distinción. Desde un principio y motivado por la vanidad, le llamó la atención al orgullo del hombre coleccionar objetos. 4. La posición. El afán de comprarse el prestigio social y político. Pronto surgió una nobleza comercializada, la admisión a la cual dependió de la ejecución de algún servicio especial prestado a la realeza o se confirió sencillamente a cambio de dinero. 5. El poder, el ansia de ser amo. El prestar tesoros fue un medio de esclavitud, siendo la tasa del préstamo de 100% anual en estos tiempos antiguos. Los prestamistas se convirtieron en reyes, formando un ejército permanente de deudores. Los siervos esclavos fueron de las primeras formas de propiedad en acumularse, y en lo antiguo, la esclavitud se extendió incluso al control del cuerpo después de la muerte. 6. El temor a los fantasmas de los difuntos. Cuotas pagadas a los sacerdotes por protección. El hombre no tardó en obsequiar sus efectos a los sacerdotes con miras a la utilización de su propiedad para facilitar su progreso en la próxima vida. Los sacerdotes de este modo llegaron a ser muy ricos, fueron los principales entre los capitalistas antiguos. 7. El impulso sexual. El deseo de comprar una o más mujeres. La primera forma de comercio del hombre fue el canje de las mujeres. Este precedió por mucho tiempo al trocamiento de caballos, pero la permuta de esclavos del sexo jamás hizo que avanzara la sociedad. Este tráfico fue y sigue siendo una deshonra racial, pues entorpeció el desarrollo de la vida familiar y al mismo tiempo contaminó la aptitud biológica de los pueblos superiores. 8. Las numerosas formas de autogratificación. Algunos pretendieron la riqueza ya que confería poder, otros se afanaron por la propiedad puesto que suponía comodidad. El hombre primitivo, y algunos en los días posteriores, tendió a derrochar sus recursos en los lujos. Las bebidas embriagantes y narcóticos intrigaron a las razas primitivas. A medida que se desarrollaba la civilización, el hombre adquirió nuevos incentivos para ahorrar. Pronto se agregaron nuevas necesidades al hambre original por los alimentos. Se llegó a aborrecer la pobreza tanto que se creyó que únicamente a los ricos les correspondía ganar el cielo al fallecer. Tanto se llegó a estimar la propiedad que quien diera un festín ostentoso
podría borrar una deshonra de su nombre. La acumulación de la riqueza no demoró en convertirse en el símbolo de la distinción social. Los individuos de ciertas tribus acumularon propiedades durante muchos años solo para causar impresión, quemándolas en algún día feriado o repartiéndolas gratuitamente entre sus compañeros de la tribu. Lo antedicho los convertía en grandes hombres. Incluso los pueblos modernos se deleitan en la pródiga repartición de los regalos de Navidad, en tanto que los ricos dotan a las grandes instituciones de filantropía y enseñanza. Las técnicas del hombre varían, pero su disposición para los efectos queda sin cambiar. Mas procede señalar que muchos ricos antiguos repartieron gran parte de su fortuna debido a que temían que les dieran muerte los que codiciaban sus tesoros. Los ricos solían sacrificar veintenas de esclavos para demostrar el desdén de la riqueza. Aunque el capital ha tendido a liberar al hombre, por otro lado, ha complicado en gran medida su organización social e industrial. El mal uso del capital por capitalistas injustos no invalida el hecho de que éste sea el fundamento de la sociedad industrial moderna. Mediante el capital y la invención, la generación de hoy en día goza de un grado superior de libertad que el de ninguna otra que jamás le haya precedido en la tierra. Lo anterior consta a manera de hecho y no para servir de justificación de las múltiples malversaciones del capital por custodios insensatos y egoístas. 6. El fuego con relación a la civilización. La sociedad primitiva con sus 4 divisiones, industrial, reguladora, religiosa y militar, surgió de la instrumentalidad del fuego, los animales, los esclavos y la propiedad. El encendido del fuego, de un solo salto, separó al hombre del animal para siempre. Constituye el invento o descubrimiento humano fundamental. El fuego permitió que el hombre permaneciera en el suelo por la noche, ya que todos los animales lo temen. El fuego fomentó el trato social al atardecer. No solo resguardaba del frío y de las bestias feroces, sino que también servía de protección contra los fantasmas. En un principio se utilizó más para alumbrar que para calentar. Muchas tribus atrasadas se niegan a dormir a menos que arda una llama por toda la noche. El fuego fue un gran civilizador, dotando al hombre del primer medio por el cual podría ser altruista sin perder nada, pues le permitió regalar brasas candentes a un vecino sin privarse a sí mismo. El fuego de la hoguera, el cual lo atendía la madre o la primogénita, fue el primer educador, pues requirió vigilancia y constancia. El hogar primitivo no fue un edificio, sino que la familia se reunía en torno al fuego, la hoguera familiar. Cuando un hijo fundaba un nuevo hogar, se llevaba una tea de la hoguera de la familia. Si bien Andón, el descubridor del fuego, no quiso tratarlo como objeto de adoración, gran parte de sus descendientes consideraron la llama como fetiche o espíritu. No lograron aprovechar los beneficios sanitarios del fuego, puesto que no quisieron quemar los desechos. El hombre primitivo temió al fuego y siempre procuró mantenerlo de buena disposición. De aquí el esparcimiento del incienso. Bajo ninguna circunstancia escupían en el fuego, tampoco pasaban entre una persona y un fuego ardiente. Los primeros miembros del género humano tuvieron por sagrados incluso las piritas de hierro y las piedras que se usaban para encender el fuego. Fue pecado extinguir una llama. Si una choza se incendiara, se le dejaba arder. Los fuegos de los templos y capillas fueron sagrados y nunca se permitió que se apagaran, con la salvedad de que acostumbraban encender nuevas llamas cada año o después de alguna calamidad. Se seleccionaban mujeres para sacerdotisas debido a que ellas eran los custodios de las hogueras domésticas. Los mitos primitivos acerca de cómo el fuego descendió de los dioses
surgieron de las observaciones de los incendios ocasionados por los rayos. Estos conceptos de origen sobrenatural resultaron directamente en la adoración del fuego, y la adoración del fuego resultó en la costumbre de pasar por el fuego, un ejercicio que se realizó hasta los tiempos de Moisés. Aún persiste el concepto de pasar por el fuego tras la muerte. El mito del fuego fue un gran vínculo en los tiempos primitivos y aún perdura en el simbolismo de los parsis. El fuego resultó en la cocción y los comedores de lo crudo pasó a ser una forma de irrisión. La cocción aminoró el gasto de energía vital necesaria para la digestión de la comida y de este modo dejó al hombre primitivo con fuerzas para la cultura social. Por otro lado, la cría de animales, que redujo el esfuerzo necesario para conseguir la comida, proporcionó tiempo para las actividades sociales. Conviene tener presente que el fuego abrió las puertas de la metalurgia y resultó en el descubrimiento subsiguiente de la energía de vapor y los aprovechamientos actuales de la electricidad. 7. La utilización de los animales. Al principio todo el reino animal fue enemigo del hombre. Los seres humanos tuvieron que aprender a protegerse de las bestias. Primero el hombre se comió a los animales, pero después aprendió a domesticarlos y hacer que le sirvieran. La domesticación de los animales se produjo por casualidad. El salvaje cazó las manadas de forma muy parecida a como los indios norteamericanos cazaron el bisonte. Rodeando la manada, pudieron dominar a los animales y así matarlos según sus necesidades alimenticias. Más adelante se construyeron los corrales y se capturaron manadas enteras. Resultó fácil domar algunos animales, pero al igual que el elefante, gran parte de ellos no se reproducían en cautiverio. Es más, se llegó a descubrir que ciertas especies de animales se sometían a la presencia del hombre y que sí se reproducían en cautiverio. Así se promovió la domesticación de los animales mediante la cría selectiva, un arte que viene haciendo grandes progresos desde los días de Dalmatia. El primer animal en domesticarse fue el perro, y la difícil experiencia de domesticarlo comenzó cuando cierto perro, tras haberse pasado todo un día siguiendo a un cazador, de hecho acabó por acompañarle a su casa y quedarse ahí. Durante edades se usaron los perros para fuente de alimento, la caza, el transporte y la compañía. Al principio los perros se limitaron a aullar, pero después aprendieron a ladrar. El agudo olfato del perro resultó en la noción de que podía ver espíritus y así surgieron los cultos de fetiches caninos. El uso de perros guardianes por primera vez hizo posible que todo el clan pudiera dormir por la noche. A continuación pasó a ser costumbre emplear los perros guardianes para proteger el hogar contra los espíritus, así como contra los enemigos materiales. Al ladrar el perro, algún hombre o alguna bestia se acercaba, pero al aullar el perro andaban cerca los espíritus. Incluso hoy en día, aún se cree que los aullidos del perro por la noche presagian la muerte. Cuando el hombre era cazador, fue bastante amable con la mujer, pero tras la domesticación de los animales, juntamente con la confusión ocasionada por Caligastia, muchas tribus trataron a sus mujeres de forma oprobiosa. Las trataron en mucho como trataron a sus animales. El trato brutal del hombre a la mujer constituye uno de los capítulos más negros de la historia humana. 8. La esclavitud como factor en la civilización. El hombre primitivo nunca titubeó en esclavizar a sus semejantes. La mujer fue la primera esclava, una esclava familiar. El hombre pastoral esclavizó a la mujer a manera de pareja sexual inferior. Este tipo de esclavitud sexual nació directamente del hecho de que el hombre dependiera menos de la mujer. No hace mucho tiempo que la esclavitud fue la suerte de los prisioneros de guerra
que se negaron a aceptar la religión del conquistador. Anteriormente los prisioneros o se comían, se mataban torturados, se ponían a luchar entre sí, se sacrificaban a los espíritus o bien se esclavizaban. La esclavitud fue un gran adelanto sobre la masacre y el canibalismo. La esclavitud fue un paso hacia adelante en cuanto al trato misericordioso de los prisioneros de guerra. La emboscada a Jai, con la matanza al por mayor de hombres, mujeres y niños, en la cual se le perdonó la vida solo al rey para complacerle la vanidad al conquistador, es un cuadro fidedigno de las salvajes matanzas que practicaron hasta los pueblos presuntamente más civilizados. El asalto a Og, el rey de Basán, fue igual de brutal y efectiva. Los hebreos destruyeron por completo a sus enemigos, apoderándose de toda su propiedad como botín. A todas las ciudades se les impusieron tributos so pena de la destrucción de todo varón. Sin embargo, hace mucho tiempo habían comenzado a practicar la adopción de los cautivos superiores por aquellas tribus contemporáneas que tenían menos egoísmo tribal. El cazador, así como el hombre rojo americano, a sus cautivos no los sometió a la esclavitud, los adoptaba o los mataba. La esclavitud no predominó entre los pueblos pastorales, pues requirieron poca mano de obra. En la guerra los pastores solían practicar la eliminación de todos los cautivos varones y la toma de las mujeres y niños como esclavos. El Código de Moisés contenía prescripciones específicas para la conversión de estas cautivas en esposas. De no ser satisfactorias, se podrían despedir, pero a los hebreos no se les permitió vender a estas consortes rechazadas como esclavas, lo cual constituyó un adelanto de la civilización. Aunque las normas sociales de los hebreos fueron toscas, sí fueron muy superiores a las de las tribus circundantes. Los pastores fueron los primeros capitalistas. Sus rebaños representaron el capital, vivieron de los intereses, los incrementos naturales. Fueron renuentes a encomendar la custodia de esta riqueza a los esclavos o a las mujeres. Pero después tomaron varones cautivos y los obligaron a cultivar el suelo. Este es el origen de la servidumbre. El hombre amarrado a la tierra. A los africanos se les pudo enseñar fácilmente a labrar el suelo, por consiguiente llegaron a ser la gran raza esclava. La esclavitud fue un eslabón indispensable en la cadena de la civilización humana. Fue el puente por el cual la sociedad pasó del caos y la indolencia al orden y las actividades civilizadas. Obligó a los pueblos atrasados y perezosos a trabajar y así proporcionar la riqueza y tiempo libre para el progreso social de sus superiores. La institución de la esclavitud obligó al hombre a inventar el mecanismo regulador de la sociedad primitiva. Dio origen a los principios de gobierno. La esclavitud exige fuerte regulación, pero durante el medioevo europeo, esta desapareció debido a que los señores feudales no pudieron controlar a los esclavos. Las tribus atrasadas de los tiempos antiguos, tales como los australianos aborígenes actuales, nunca tuvieron esclavos. Cierto es que la institución de la esclavitud fue opresiva, pero en las escuelas de opresión el hombre aprendió la industria. Ulteriormente los esclavos compartieron las ventajas de una sociedad superior que de tan mala gana ayudaron a crear. La esclavitud crea una organización del logro social y cultural, pero no tarda en atacar insidiosamente a la sociedad por dentro como el más grave de todos los males sociales destructores. La invención mecánica moderna volvió obsoleta a la esclavitud. La esclavitud, tal como la poligamia, se está desvaneciendo debido a que no compensa, pero siempre ha resultado desastroso liberar repentinamente grandes cantidades de esclavos. Sobrevienen menos dificultades cuando se emancipan paulatinamente.
Hoy por hoy, los hombres no son esclavos sociales, pero miles de ellos permiten que la ambición los hagan esclavos de la deuda. La esclavitud involuntaria ha cedido el paso a una forma nueva y mejorada de servidumbre industrial modificada. Aunque el ideal de la sociedad es la libertad universal, la ociosidad nunca ha de tolerarse. Toda persona capaz debe ser obligada a hacer, cuando menos, suficiente trabajo para sustentarse a sí misma. La sociedad moderna ha echado marcha atrás. La esclavitud casi ha desaparecido. Los animales domésticos se están yendo. La civilización se remonta al fuego, el mundo inorgánico en pos del poder. El hombre ascendió del salvajismo por medio del fuego, los animales y la esclavitud. Hoy aspira al pasado, descartando la ayuda de los esclavos y la asistencia de los animales, procurando arrebatar nuevos secretos y fuentes de riqueza y poder de la mina inagotable de la naturaleza. 9. La propiedad privada. Si bien la sociedad primitiva fue virtualmente comunal, el hombre primitivo no se adhirió a las doctrinas modernas del comunismo. El comunismo de estos tiempos primitivos no fue una mera teoría o doctrina social, fue una sencilla y práctica adaptación automática. El comunismo impidió el pauperismo y la indigencia. La mendicidad y la prostitución eran casi desconocidas entre estas tribus antiguas. El comunismo primitivo no niveló mayormente a los hombres, tampoco exaltó la mediocridad, pero sí valoró la inactividad y la ociosidad y reprimió la industria y destruyó la ambición. El comunismo fue el andamiaje imprescindible para la edificación de la sociedad primitiva, pero se dio el paso a la evolución de un orden social superior, ya que contrariaba 4 fuertes proclividades humanas. 1. La familia. El hombre no ya anhela acumular propiedad, sino desea legar sus bienes de capital a su progenie. Pero en la primera sociedad comunal, el capital de un hombre se consumió inmediatamente o bien se repartió entre el grupo a su muerte. No existió la herencia de la propiedad. El impuesto de sucesión era de 100%. Las costumbres establecidas posteriores en lo que concierne la acumulación de capital y la herencia de la propiedad fueron un indudable adelanto social, y esto resulta cierto a pesar de los crasos abusos que posteriormente resultaron del mal uso del capital. 2. Las tendencias religiosas. El hombre primitivo también quiso ahorrar la propiedad como núcleo para iniciar la vida en la próxima existencia. Este motivo explica por qué duró tanto tiempo la costumbre de enterrar con él los efectos personales del hombre. Los antiguos creyeron que sólo los revivían a la muerte con un poco de placer y dignidad inmediatos. Los maestros de la religión revelada, máxime los maestros cristianos, fueron los primeros en proclamar que los pobres pueden salvarse a la par que los ricos. 3. El deseo de la libertad y el ocio. En los días anteriores de la evolución social, la repartición de las ganancias de cada uno entre el grupo fue para los efectos una forma de esclavitud. El trabajador se convirtió en esclavo del ocioso. Esto fue la debilidad suicida del comunismo. El impróvido vivía habitualmente del ahorrativo. Incluso en tiempos modernos, los impróvidos dependen del Estado, los contribuyentes ahorrativos, para cuidarlos. Los que no tienen capital aún esperan que los que sí lo tienen les den de comer. 4. El afán de la seguridad y el poder. El comunismo finalmente fue destruido por las engañosas prácticas de individuos progresistas y prósperos que recurrieron a diversos subterfugios para escaparse de ser esclavos de los ineptos holgazanes de sus tribus. Pero en un principio, todo acaparamiento fue clandestino. La inseguridad primitiva impidió la acumulación abierta del capital. Aún posteriormente fue muy peligroso amasar excesiva riqueza.
El rey no dejaría de inventar algún cobro a fin de confiscar la propiedad de un rico. Cuando fallecía un rico, se detenía el funeral hasta tanto que la familia donara un cuantioso monto al bienestar público o al rey, un impuesto a la herencia. En los tiempos más remotos, las mujeres fueron la propiedad de la comunidad y la madre dominó la familia. Los caciques primitivos fueron dueños de todas las tierras y propietarios de todas las mujeres. Para el matrimonio se requirió la anuencia del soberano de la tribu. Con la desaparición del comunismo, a las mujeres se les tenía bajo custodia individualmente y el padre gradualmente fue asumiendo el mando doméstico. Así tuvo el hogar su comienzo. Las costumbres polígamas que imperaban gradualmente fueron desplazadas por la monogamia. La poligamia es la supervivencia del elemento de la esclavitud femenina en el matrimonio. La monogamia es el ideal, libre de la esclavitud, de la unión sin par de un hombre con una mujer en la exquisita empresa de la formación del hogar, la crianza de la prole, la cultura mutua y el automejoramiento. Originalmente toda propiedad, las herramientas y las armas inclusive, fue posesión común de la tribu. La propiedad privada al principio consistió en todo lo que una persona tocara. Si un extraño bebía de una taza, la taza de este momento en adelante pasaría a ser suya. Después, el sitio donde se derramara sangre se convertiría en la propiedad del herido o de su grupo. Así se respetó primitivamente la propiedad privada porque se creía que estaba cargada de alguna parte de la personalidad del propietario. La honestidad con la propiedad quedó a salvo merced a este tipo de superstición. No hizo falta ninguna policía para proteger los efectos personales. No existió el robo dentro de los grupos, bien que no titubeó el hombre en apropiarse de los bienes de otras tribus. Las relaciones con la propiedad no llegaron a su fin con la muerte. Al principio se quemaron todos los efectos personales, luego se enterraron con el difunto y después los heredó la familia superviviente o la tribu. Se originó el tipo ornamental de efectos personales en el uso de los amuletos. La vanidad junto con el temor de los fantasmas motivaron al hombre primitivo para resistir a todo intento de despojarse de sus amuletos predilectos, valorizándose estas propiedades por encima de las necesidades. El espacio para dormir figuró entre las primeras propiedades del hombre. Con el tiempo, los emplazamientos del hogar fueron asignados por los caciques de la tribu, quienes tuvieron en consignación todos los bienes raíces del grupo. Enseguida, el lugar de la fogata confirió la propiedad doméstica y más adelante un pozo de agua constituyó el título formal al terreno adyacente. Los abrevaderos y pozos fueron de las primeras posesiones privadas. Se utilizó toda la práctica de los fetiches para proteger los abrevaderos, los pozos, los árboles, los cultivos y las colmenas de miel. Tras la desaparición de la fe en los fetiches, las leyes evolucionaron para proteger los efectos privados. Pero las leyes de la casa, el derecho de cazar, precedieron a las leyes inmobiliarias por mucho tiempo. El hombre rojo americano nunca entendió el concepto de la propiedad privada de las tierras. No pudo comprender el punto de vista del hombre blanco. Primitivamente, la propiedad privada quedó marcada por la insignia familiar, lo cual originó los escudos familiares. También se podría consignar los bienes raíces a la custodia de los espíritus. Los sacerdotes consagrarían un terreno y luego lo encomendarían al amparo de los tabúes mágicos que se erigirían sobre él. Se decía que los propietarios de dichos terrenos tenían escritura de propiedad sacerdotal. Los hebreos tuvieron gran respeto por estos hitos familiares. Maldito sea el que quite el hito de su prójimo. Estas señales de piedra llevaban las iniciales del sacerdote.
Incluso los árboles, si se hallaban con iniciales, se convertían en propiedad privada. Primitivamente solo los cultivos fueron privados, pero las cosechas posteriores conferían el título de propiedad. De este modo, la agricultura fue la génesis de la propiedad privada de la tierra. En un principio, a los individuos se les otorgó únicamente la tenencia vitalicia. Al fallecer, revertía a la tribu. Los primerísimos títulos de propiedad de terrenos que las tribus confirieron a los individuos fueron las tumbas, el cementerio familiar. Posteriormente la tierra perteneció a quien la cercara, pero las ciudades siempre apartaron ciertos pastizales para el público y de reserva en caso de sitio. Estos ejidos representan la supervivencia de una forma anterior de la propiedad colectiva. A la larga, el Estado llegó a asignar la propiedad al individuo, reservándose el derecho de gravar impuestos. Habiendo conseguido su título, el señor de un terreno podía colectar alquileres y la tierra se convirtió en fuente de ingresos, capital. Finalmente la tierra pasó a ser verdaderamente negociable por compraventas, traspasos, hipotecas y ejecuciones hipotecarias. La propiedad privada trajo consigo más libertad y estabilidad. No obstante, a la propiedad privada de la tierra no se le confirió el aval social hasta después de fracasar el control y la dirección comunales, y pronto fue seguida por una sucesión de esclavos, siervos y clases sin tierras. Sin embargo, la maquinaria gradualmente va libertando al hombre del arduo trabajo de esclavo. El derecho de la propiedad no es absoluto, es puramente social, pero todo gobierno, ley, orden, derechos civiles, libertades sociales, convenciones, paz y felicidad, tal como ahora los disfrutan los pueblos modernos, han surgido en torno a la propiedad privada de los bienes. El orden social presente no es forzosamente correcto, no es ni divino ni sagrado, pero la humanidad hará bien en instituir los cambios en forma lenta. Lo que tenéis supera con mucho a todos los sistemas que conocieron vuestros antepasados. Cuando cambiéis el orden social, no os olvidéis de cambiarlo por otro mejor. No os dejéis persuadir de experimentar con las fórmulas descartadas de vuestros antecesores. Avanzad, no retrocedáis. Que continúe la evolución, no deis un paso atrás. Presentado por un Melquisedec de Nevadón.